epidemiología obviamente significa como el estudio de cómo se da y dónde afecta, cómo es la transmisión y cómo ahora pues ese nombre de epidemiología sí lo conocemos mucho, cómo se transmiten las enfermedades en forma endémica, local o epidémica o pandémica, como es lo que tenemos ahora, o con las sindemias, que son varias enfermedades juntas al tiempo. Vamos a hablar de otro tema que es humanidad, infodemia y conocimiento, versus la parte real de la parte de la ciencia, que es la que debemos estar siempre apoyando, aunque no tiene tanta publicidad y es conocido que a veces tenemos dificultad para manejarlo. ¿Qué sabemos de las vacunas? Reforzamiento en prevención y autocuidado. La nueva realidad, pues que somos mortales y que hay que vivir el hoy. Y al final dejamos tiempo para que conversemos con preguntas y dudas. Arranquemos de una vez. ¿Qué es una enfermedad pues, viral? Los virus son unos bichos muy pequeños, a diferencia de las bacterias, que son mucho más grandes, vamos enseguida a ver, pero esta enfermedad respiratoria pues afecta la cavidad nasal, generalmente tiene una infectación, pues una parte de ubicación en la zona nasal, faringea, como la mayoría de los grupos de enfermedades virales respiratorias. Son varias las enfermedades que pueden estar atacando y el virus se localiza en esa zona y tristemente tiene un sistema de defensas vulnerable, puede bajar al sistema bronquial y afectarlos con la bronquitis famosa o una neumonía complicada. Cuando se bajan las defensas también estamos en riesgo de tener entonces riesgos de infecciones asociadas con bacterias, que es el riesgo cuando uno lo hospitaliza. Las bacterias es el otro complemento de riesgo asociado. Pero ¿por qué tenemos que entonces taparnos la boca con el pliegue, con el codo, cuando hacemos esto con la tos o al estornudar? ¿Por qué es importante que sigamos usando la mascarilla al estar con otras personas o más hablando a más de 1 metro? O sea, todo lo que llamamos los protocolos de seguridad, porque los virus realmente son muy contagiosos y tienen una característica y es que como son tan pequeñitos y se transmiten tan fácil por vía aérea, pues la posibilidad de contagio es muy alta. Este es el tamaño de los virus, mientras un glóbulo rojo pues muy grande comparado con estos. Vamos a ver si de pronto con este láser que tengo aquí vamos ubicando. Este es el tamaño de la curva del diámetro de un glóbulo rojo. Aquí pues me tocó ponerlo más pequeñito para poderlo ver, pero una Escherichia coli, que es una bacteria, tiene estos tamaños. El virus de coronavirus, este virus corona, tiene un tamaño aproximado. Esta es una foto real del virus, ampliada obviamente con microscopio electrónica. Y hay un montón de virus con sus tamaños. El de ébola es bastante grande. Los bacteriófagos, que son otros virus microscópicos, el adenovirus, de los sistemas generalmente respiratorios y cuadros gripales comunes, el que más afecta es el rinovirus, pero estos otros con los tamaños que uno, ¿cómo los compara? Con nanómetros, ¿cierto? Que es una milmillonésima parte de 1 metro, una millonésima parte de 1 milímetro. O sea, son muy pequeñitos. Entonces, uno de 20 a 100 comparado con uno que tiene 3000 por 1000 de nanómetros, es bien grande, ¿cierto? Un glóbulo rojo tenía un diámetro de 10.000 nanómetros, o sea, es un elemento molecular químico bien miniaturizado. Entonces, para verlos en real, tenemos esta imagen de fotografía del microscopio electrónico, cómo realmente el tal virus. El año pasado le tomaron pues foto a ese virus y tiene una característica muy tremenda. Es muy replicativo, tiene una virulencia alta. Eso significa que se multiplica muy rápido y que se va desarrollando al penetrar el tejido adiposo en una muestra. En febrero tomaron esa foto el año pasado. Y cada virus puede llegar a crear de una sola vez entre 10.000 y 100.000 réplicas. O sea, se riega y se multiplica de forma exponencial. Por eso es que hay tanto riesgo de contagiar. ¿Cómo se transmite? Entonces, cuando hablamos de la enfermedad, es una enfermedad que es evidentemente de aerosoles, vías respiratorias. Empezamos pensando que era solamente con las gotas y nos dimos cuenta que simplemente con estar respirando en el ambiente, por ejemplo en un ascensor, queda los aerosoles del virus ahí flotando y esas partículas cuando son muy pequeñas, si uno no tiene mascarilla, pues el riesgo se aumenta en exposición
Y el riesgo de difusión de esta posible pandemia, pues aquí además de gotas debe ser por los aerosoles. Superficies tiene menos riesgo que el aerosol, las distancias cercanas sin protección es un riesgo real y el contacto prolongado, que sea más de 15 minutos. Entonces, si uno se tiene un contacto y está expuesto a esas gotas, por ejemplo, en un estornudo, cuando toman las fotos se ve muy evidente que esos virus, que son muchos, hay un montón de familia de virus, de virus respiratorios. De los 100 tipos distintos que causan el resfriado, el rinovirus y enterovirus son los más comunes. Y hay otros como los adenovirus y los coronavirus. Entonces, esa familia de coronavirus, ha habido unos que se han empezado a cambiar y mutar, y está el MERS en el área, hay otro que está el SARS-CoV-1 y este que es el llamado SARS-CoV-2. Y esos virus, pues, causan enfermedades, pero no todos son malos. O sea, los virus son simplemente una estructura molecular, una estructura de ARN o RNA y envueltos en una estructura química. Y esos virus, pues, pueden ser buenos o malos. Hay unos grupos virales que ayudan al cuerpo humano a proteger. Tenemos dentro de nuestro sistema intestinal y sistema nervioso unos que protegen, otros que son los retrovirus, que están alrededor del 8% del ADN de nuestro ADN, son parte de esos antiguos virus que antiguamente pues perdieron potencial infeccioso y se alojaron en el ADN y ahora son oncolíticos, o sea, son virus que se activan cuando hay un cáncer y atacan a células tumorales. Otros ayudan a prevenir la hepatitis, la inmunidad de VIH, y inicialmente se pensó que eran malos y empezaron a verse que antes se salían y protegían y bloqueaban, y algunas personas que eran resistentes tenían esos virus como protección en su sistema interno. ¿Por qué hablamos de transmisión y contagio exponencial? ¿Por qué es tan importante prevenir que una persona, cuando esté positiva o sospechosa, se aísle? Por la transmisibilidad tan alta, porque como vimos ese virus se multiplica mucho, y lo otro es que si tenemos una posibilidad de transmisión a dos personas cada vez, pues obviamente cada vez que se evita un contagio, todo este montón de grupos que se pudo haber contagiado se evita, es la parte de contención y mitigación inicial que había, y hay que conocer que la infección puede estar uno pues, transmitiendo el virus desde 5 a 7 días. O sea, uno puede ser asintomático, positivo, transmisor o contagiante. Luego puede empezar los síntomas y debe estar aislado de la comunidad, ¿cierto? Y en este periodo puede estar contagiando o pues contagioso. El COVID-19 tiene un RO entre 1.5 2,5, que era lo que pensábamos, y resulta que por eso es que hay que utilizar todas estas cosas y evitar el contacto cercano, lugares concurridos o cerrados, o sea, lo que hablamos nosotros, las 3C. La OPS habla que son eso, evitar estos lugares concurridos, cerrados y de contacto cercano, porque con eso obviamente tenemos controlando el riesgo. Pero lo importante es conocer que la transmisión es tremenda, es exponencial. Es el RO que se ha encontrado en algunos de los serotipos es de 2.68, o sea, contagia mucho más que la gripe común y corriente. Y el RO, el RO de cada enfermedad, el crecimiento de afectados, que del primer contagiado se contagian dos y luego más, y es mucho más evidente a través de estas gráficas. Pues aquí serían 16, pero realmente, ¿cómo se llega a 1000 casos tan rápidamente? En nuestro cerebro maneja muy fácil la parte matemática, pero la exponencial no es fácil. Mientras el crecimiento lineal va así, que es 3, las curvas que hemos visto todas se disparan en esta forma porque son exponenciales. En 3 días puede haber en forma lineal teórica 6, pero la realidad es que pueden estar contagiándose en 3, luego se va multiplicando, ¿cierto? 9 por 3, 27, luego se multiplica y en 14 días tendríamos fácilmente 1.500.094, todo ese montón de gente contagiada. Afortunadamente, el 80 al 88% de los pacientes son leves o asintomáticos, y eso permite que haya un riesgo teóricamente muy alto, porque uno no puede saber de toda la población general cuáles están de pronto contagiando a otros. Por eso ha sido tan difícil. En resumen de la parte epidemiológica, un virus es siempre un problema envuelto en proteínas, dijo este premio Nobel en el 1960, premio Nobel de Medicina, Peter
Medawar dijo esto que era bien importante en su final de exposición. Es simplemente una proteína que envuelve un montón de retos. Entonces, cuando hablamos de virus, encontramos un montón de posibilidades, ¿cierto? Que la crisis vemos que es lo que ha determinado el avance de las humanidades y el avance de la humanidad en las épocas de retos antes de la guerra, posguerra, y actualmente en lo que llamamos nosotros este momento del antropoceno. Es un momento bien interesante, pero que nos pone reto que venía desde hace unos 60 años, cuando las bacterias tienen una historia de miles de años. Nosotros apenas tenemos antibióticos hace muy poquito tiempo, 60, 80 años. Nada. Entonces, por eso es que ellos se adaptan tan fácil, los patógenos, y las bacterias, igual que los virus, tienen potencial muy grande de mutar. Y es natural, en su naturaleza está que van cambiando y adaptándose. Muchos virólogos y especialistas hablan de que cuando se están mutando tanto, pues tienen la posibilidad de ir disminuyendo su fuerza y su carga para tratar de mantenerse y estar estables, pero persistir en el tiempo, o sea, para sobrevivir. Entonces hablamos de esta parte de transmisión y epidemiología y vamos a entrar en el riesgo de lo que son las informaciones inadecuadas. Cuando hablamos de esta parte de la humanidad, hablamos de infodemia versus el conocimiento, que es como la pandemia que nos dio de desinformación. Hay un montón de noticias falsas que hemos pues, oído, escuchado, leído, muchos replicantes sin fundamentación científica, sin comprobación, mientras que para nosotros decir algo como cierto, tiene que pasar por un montón de procesos de equivalencia, grados de especificidad, estudios previos y un montón de pruebas especiales que igual que los ingenieros que tienen un montón de reglas para definir algo, mientras que otros cuando son de opinión simplemente los lanzan. Y para el cerebro humano hay una cosa interesante y es que todo lo que es llamativo y fabular, todo lo que tiene, por ejemplo, el cuento metido, la historia, es más fácil de asimilar que el protocolo o una lectura de una lectura científica. Y para uno también, uno ve una información y ve el letrero y ve la noticia, pero si se pone a leer el detalle, a veces el mismo título no está como muy relacionado o simplemente es simplemente un esbozo de que podría ser, pero después dicen, no, realmente no es. Y es por eso que muchas personas de pronto que no tienen la parte científica, ni el conocimiento, ni la parte profesional del ritual de revisar, confirmar, o el método científico de hacer la hipótesis y luego comprobarla, todo eso lo tenemos muy poquitos, los que somos profesionales, pero muchas otras personas no lo miran así. Simplemente lo que sea más llamativo, eso es lo que es su realidad. Y entonces empezaron a utilizar curas milagrosas, eh, tratamientos de receta y un montón de componentes a través de los medios, ¿cierto? Y las noticias falsas tienen 70% más probabilidad de ser compartidas que las verdaderas. Entonces, llama más la atención una noticia toda impactante que una escueta información de la OMS y la EPS. Muy poquitos hemos entrado a mirar realmente la información y muy poquitos hemos visto a ver si es real o no. No hay curas milagrosas, jarabes y remedios, hay un montón de cuentos en relación a ramas, bebidas, extractos, hojas, y muchas veces hay que tener en cuenta esto que llamamos nosotros el placebo. Efecto placebo es todo el efecto que la imaginación, el cerebro, crea un montón de energía positiva cuando está uno expuesto ante la posibilidad. Y si uno le pone toda la fe a X cosa, le va a creer a esa cosa. Pero hay que tener en cuenta que estas realidades se utilizan a veces una información muy superficial y es el riesgo de la infodemia. Parece, por ejemplo, en esta relación con la ivermectina. Los estudios mostraron que una gota de jabón, igual que la ivermectina o un hipoclorito o cualquier otra cosa, in vitro, o sea, en un estudio afuera, mata o destruye el virus. Pero para que pase eso en el organismo, necesitaremos una dosis gigantesca que es tóxica.
La FDA, que es el organismo igual que la INVIMA aquí en Colombia y la se me olvidó la sigla de Europa, son instituciones que comprueban los medicamentos y autorizan o no para hacer ese tratamiento. Se utiliza como parasitario, básicamente. Y el uso para prevenir el COVID en seres humanos no está autorizado. Las dosis serían solamente para parásitos. Y nosotros lo hemos utilizado, por ejemplo, en pacientes que requieren oxígeno y que requieren manejo de esteroides. Entonces necesitamos colocar un esteroide hospitalizado a un paciente que va a necesitar oxígeno. Entonces, para evitar la migración larvaria de un parásito que es un gusanito pequeñito que puede obstruir algunos sistemas, hay que utilizar ivermectina a 1 gota por kilo durante una sola dosis, pero después le tenemos que dar el esteroide y cuando ya le dimos el esteroide que baja las defensas y como matamos el riesgo de que se contagiara con el parásito que puede haber tenido, erradicamos el parásito y ahí sí le podemos poner oxígeno sin riesgo. Pero no quiere el oxígeno cura el virus, ni que la ivermectina cure el virus, sino que se utilizó en el tratamiento previo para poder manejar un medicamento que baja las defensas, que si uno tiene un hongo, si tiene un parásito, o si tiene una enfermedad muy tremenda, hay que manejar con riesgo valorado los esteroides, por ejemplo, porque le bajan a uno. En otras palabras, los esteroides en este instante están contraindicados en la parte previa de un paciente hospitalizado. Si usted está con síntomas leves, no se automedique esteroides, porque tendría más riesgos en verdad en relación a la enfermedad real. Entonces, muy poquitos vamos a páginas oficiales. Entonces, las páginas de la Organización Mundial de la Salud, Nature, va mostrando un montón de cosas, las páginas del Ministerio de Salud. Son páginas que realmente sí tienen una comprobación científica, pero a veces no son muy amigables, mientras que hay por ahí algunas que muestran muchas fotos como National Geographic, de donde saqué las fotos del virus. Otras como Nature no son muy agradables para estar uno ojeando porque son mucho texto y cuadros muy tremendos. Pero cuando uno empieza a ver la realidad de la información comparada con los mitos, se empieza a ver que hay hechos y datos que cambian la visión real de las cosas. La mortalidad antiguamente estaba por acá, el coronavirus a esta fecha del 9 de marzo del 2020. Esto es de Nueva York, New York. Y ese dato cambió muy drásticamente. Entonces la gente decía al principio, no, eso no, mira, hay cosas más peligrosas, no le paremos bola a eso, eso va a ser igual que una gripa común y corriente. Pero enfermedades mortales por día en todo el mundo. Cuando empezamos a ver en New York ese gráfico, vemos que empezó a haber un cambio muy tremendo y pasó el CDC comentó en marzo del 2020 que estaban muy impresionados porque tenía una carga de letalidad muy alta. Entonces hay que empezar a ver la situación con realidad, ¿cierto? Es una enfermedad peligrosa, pero tampoco tan horrible. Hay otras más horribles. La mortalidad es impresionante, pero hay otras más fuertes. Pero como esto da un montón de miedos y temores, entonces hay todas las posibilidades de cuadros de comparativos y distintos, lo que llamamos nosotros la información real de comparación de las enfermedades. No es lo mismo tener estas cosas o tener una alergia. O sea, cada cosa es diferente en relación a la característica. Cuando hablamos, algo bien importante es la capacidad que tenemos todos de ver el trasfondo y tener comparaciones con relación a la evidencia. No es fácil, pero cuando uno empieza a ver que la historia va mostrando cómo va evolucionando las enfermedades, el primer caso llegó de una paciente, una mujer, llegó a Bogotá, luego a Río Negro, se quedó aquí en Río Negro y fue el primer caso el 6 de marzo. Entonces estábamos todos asustados y hasta en 11 de marzo teníamos ese reporte y teníamos unos reportes que se veían como pues empezando la cosa. Y luego teníamos ya unos cambios muy tremendos. En abril teníamos un montón de genomas secuenciados, teníamos el 15 de abril ahora reciente, casos muy tremendos y teníamos un impacto muy tremendo por la carga de la enfermedad. O sea, si tenemos muchos pacientes enfermos de un cuadro de una intoxicación digestiva en un paseo, el problema es que se va a colapsar el hospital del pueblo que tiene 10 camas y tenemos 70 niños enfermos.
Ese es el caso en un símil de lo que está pasando ahora en los hospitales y unidades de cuidado intensivo. Muchos pacientes enfermos al mismo tiempo con un recurso limitado, aunque han aumentado el recurso y estamos viendo ya estas de esperanzas con las vacunas. De todas maneras hay que conocer que es una enfermedad que necesita monitoreo, control, estar pendiente de las alertas, utilizar estas pruebas que son las pruebas rápidas que muchos han conocido, que son los antígenos y anticuerpos, los test rápidos, y lo otro que es esta, que es la reacción de cadena de la polimerasa en tiempo real, real time, pues PCR, el famoso PCR que todo el mundo ya sabe que es un PCR. Y cuando le hacen esas pruebas confirmatorias, mucha gente a veces es molesta cuando le dice, pero ¿por qué no han venido? Que ya vi, ayer le dio a mi esposa y ¿por qué no vienen hoy a tomármela? Porque a veces hay una ventana inmunológica o tiempo de inicio de los síntomas que si se hace la prueba antes de tiempo va a dar negativa. Es lo que llamamos falsos negativos tempranos por estar presionando, porque yo estoy en prepaga y me etiquetan ya y llevan un día y me dicen, no, se hace el quinto día. Y al principio, pum, corríamos, y, bueno, perdíamos la prueba porque pues, obviamente había que volverla a repetir después y después de haber salido negativa, salía positiva, entonces ya decía que esta no servía, que como así, que cuál es las dos. Terminamos por empezar a hacer protocolos y definiciones estrictas en el manejo de cuándo sí y cuándo no. Porque hay pruebas que tienen ventana inmunológica y todas las enfermedades tienen una respuesta distinta. Entonces, cuando uno sabe que el día que inició los síntomas puede tener una mayor carga de positividad, ahí es donde hacemos la prueba para confirmar. Las pruebas confirmatorias sirven para eso. Y tenemos tiempo en el cual los pacientes los tenemos aislados y los tenemos evitando de que tengan deambulación en la calle o compartiendo reuniones o yendo a oficinas o lo que fuese para aquel virus que dura 14 días, 4 días más o menos o 5 antes sin síntomas, inició los síntomas y de ahí aislamos otros 10 días y el virus empieza a disminuir la carga viral, disminuye la capacidad de darse tanto como vimos en las gráficas iniciales, que se multiplica pues demasiado, se vuelve tremendo. Hablamos siempre de lo que es la letalidad y lo que es la mortalidad en exceso. Curvas de letalidad vimos desde el año pasado muy tremendas, de cómo estaba todo Italia, ahora está la India, y en la cual la comparación de las muertes durante todo el año estaba normal y hay muchas muertes en las épocas de invierno y en las épocas donde hay neumonías y es natural al proceso natural de la enfermedad y la mortalidad. Pero en todos los países empezamos a ver curvas de letalidad altísimas o mortalidad en exceso. O sea, se está muriendo más de lo que normalmente nos morimos. O sea, somos unos seres naturalmente mortales. Naturalmente nacimos para morir. Entonces eso también nos crea una perspectiva de vida distinta. O sea, tampoco hay que tener tanto miedo de morirnos, pero la idea es cuidarnos para no morirnos antes de tiempo. Es una realidad. Pero cuando hablamos de letalidad por países, empezamos a ver que había unos que tenían una letalidad tremenda el 28 de abril. Empezó esta parte a mostrarse muy alta. En estas zonas de acá estaban otra vez incrementando los casos con letalidad muy alta. Aquí faltaba que mostraran Brasil, que estaba teniendo un montón de pacientes con una mortalidad gigantesca cada año. Obviamente se equilibran en fórmulas de tasa, cantidad por 100.000, que es la forma de comparar pues, distintas poblaciones por distinta cantidad, para no lleguen a tener pacientes complicados en esta situación. Un paciente en unidad de cuidado intensivo en San Vicente Fundación o en un hospital pues por allá, en el cual está en posición boca abajo. Normalmente los pacientes que están necesitando oxígeno necesitan que la capacidad pulmonar y el reposo sea mayor y entonces les ponen a veces hasta 18 horas acostados cuando están sedados o cuando están despiertos los hacen pues tiempos menores para facilitar la oxigenación. Entonces somos unas personas que tenemos posibilidad de enfermarnos, claro, que tenemos contacto con muchos virus, que no todos los virus son malos, que hay que tener mucho cuidado en la parte de información versus el conocimiento, de tratar de visitar páginas de para dudas o al Ministerio de Salud y entrar ahí, de pronto hasta videos hay ahí, me acuerdo, hace mucho tiempo no entró, pero
entraba y había unos videos educativos con resúmenes mucho más especiales de todo el cuento de mitos que estaba uno oyendo. Y entonces yo a veces bajaba al celular la información del Ministerio de Salud y lo compartía a los pacientes que estaban positivos. Ay, siquiera, doctor, que, ay, no es que estaba todo asustado. No, mire, estaba en la alerta, tranquilo, tiene eso, se siente leve. Bueno, toda la cosa. Vamos a entrar al tema de las vacunas. ¿Qué sabemos de vacunas? Esta es la famosa etapa de vacunación. Las vacunas son un interesante estrategia de desarrollo que viene desde hace muchos años. Tenemos vacunas pues, especiales para muchas enfermedades ya, pero cuando hablamos de vacunas especiales para esto, pues están los virus completos, los fraccionados, los virus rotos, los atenuados, que en este caso no se utilizó ninguno así, y dentro de los fraccionados a veces se utilizan proteínas de la cápsula. El virus tiene una característica que tiene una coronita por las espículas S, y ese gen de proteína pueden sacarlo y marcar en otra parte para generar respuesta inmune, o vacunas basadas en vectores de virus o con anticuerpos nucleicos o atenuados o unidades proteicas. Cualquiera de las formas de la estrategia que han sacado, gracias a Dios teníamos un estudio muy grande de 8 años ya del MERS y el virus del mismo COVID, de coronavirus en Asia. Y allá tenían un estudio ya iniciado. Para hacer un estudio de vacunas, pues hemos visto que hace muchos meses se afronta campañas de vacunación muy grandes de la historia y estamos enfrentando uno de los retos más grandes, que es vacunar a un porcentaje gigante de la población del planeta, que hace muchos años era muy fácil. Tenemos 4.400 millones, ahora es más de 7.700 millones de personas, y eso es un reto a nivel quijotesco, diría yo, muy loco. Muchos países ya empezaron procesos de vacunación, todos sabemos, y hay más de 270 millones de personas ya vacunadas, o sea, eso va aumentando, y al menos han recibido pues, el inicio de la dosis, pero el plan global de vacunación yo creo que va a extenderse hasta el 2023. ¿Por qué? Sabemos que las vacunas pues, tienen un sistema muy especial y hay muchas vacunas ya modernas, ¿cierto? Ya empezaron, ya están con evidencia y hay que desmitificar un montón de retos y es que no son comparables. La mejor vacuna es la que llegue a tu brazo. La mejor es cualquiera que llegue porque cualquiera tiene un porcentaje de eficiencia y efectividad muy alta. Todas de riesgo-beneficio y una evidencia de beneficio abrumadora. La evidencia de Israel, Estados Unidos, Inglaterra, que ahí mismo bajaron los picos de mortalidad y uno veía las gráficas, cómo se bajaba exactamente simplemente por tener ya un montón de población vacunada. Todo eso es lo que nos da la importancia de salvar vidas, la contundencia y la evidencia de la respuesta inmunológica, que es activar el sistema de defensa, que es del organismo uno de los más mágicos y especiales. Tenemos muchos sistemas de defensa. Un sistema de defensa es, por ejemplo, el mecanismo de la diarrea, el mecanismo de la tos, el vómito, son sistemas que tiene el cuerpo para defenderse de una lesión no agresiva o irritativa o una intoxicación o una bacteria o un virus. Entonces siempre estamos expuestos a muchas cosas y a través de la vida vamos creando un montón de sistema inmunitario de defensa. Es más, la fiebre es un sistema muy especial que hace que cuando uno deja a cualquier persona tener un pico febril normal, ese pico febril activa un montón de cosas que llaman los pirógenos endógenos y una cascada de sistema de defensas, que son como las sustancias que producen el calorcito del escalofrío, que hace que uno se abrigue y sude más la gripa y todo el cuento, pero eso ayuda a que se active toda esa cadena. Después de eso tenemos un sistema de defensa activado. Sabemos que las vacunas son la mejor respuesta, hay mejor evidencia, la priorización es epidemiológica porque los impactos poblacionales de un paciente que tiene 70 años tiene 300 veces más de riesgo de morirse que un joven. ¿Por qué tenemos que vacunar primero a los pacientes mayores de 70? Pues obvio, por eso, ¿cierto? La protección colectiva ayuda, vacunar primero mayores evita mortalidad, la prioridad, la importancia de dosis, la creación de inmunidad colectiva, la respuesta a la infección que se crean defensas. En un estudio reciente de Italia acaban de decir que son 8 meses. Aquí tenemos estudios de 6 meses. Es raro la
reinfección antes de ello, pero quedan defensas, pero hemos visto tristemente casos raros de pacientes que se reinfectan a los 4 meses. Y hemos tenido pacientes que afortunadamente tuvieron vacuna de primera vez y ya les dio y ya quedaron con síntomas muy leves. O sea, de todas maneras, una sola vacuna ayuda a proteger, pero las dos vacunas completas o la vacunación completa, depende del inmunocomponente de la vacuna, tiene una respuesta de protección excelente y evita la mortalidad. Entonces, ante las dudas, busquemos fuentes confiables, evitar rumores. Vacunarnos nos va a salvar la vida y protege a los cercanos a nosotros. Y replicar mucho de lo que es información positiva. Tratar de hacer menos complicada la situación de información con una información adecuada. Vamos a ver si me permite mostrarles este. No dejo cargarlo. Hay una evidencia de las vacunas que es hablando de la eficacia. Pueden buscarlo en eficacia vacuna del Deutsche Welle. Y es un corto video que muestra, no sé por qué no me lo deja mostrar. Siguiente, pantalla. No quedó guardado con el marcador de activación. Bueno, no me dejó. Pero la muestra es que las vacunas son muy eficaces, que realmente la eficacia es la relación que tenemos de la mortalidad que cubre. Y es enfático en que cuando nos vacunamos, no podemos relajarnos porque hay un periodo en el cual apenas se están creando las defensas y por ello hay que mantener todos los protocolos para que apenas empiece a producirse el sistema de defensas que protege entre el 30 y el 50% de la primera dosis y se da esa inmunidad apenas a las 3 o 4 semanas. Entonces no es algo que me vacunaron y ya el otro día me voy para el centro, para el hueco a hacer unas vueltas. No, porque todavía estás sensible, con posibilidad de riesgo. Y después de completar la vacunación, pues es importante cuidarse, ¿cierto? Porque no es que haya fallado la vacuna, sino que se relajó a los pacientes y muchos tuvieron eso desde el inicio de las vacunas. La efectividad de las vacunas, hablemoslo en estos términos. La eficacia estimada está muy alto porque el rango es 50 mínimo para que pase la OMS a autorizarlas. Las ideales están mayores de 60 y todas estas tienen una cobertura muy alta, ¿cierto? Aquí están los nombres iniciales, que se llama Pfizer, la Moderna, la de Novavax, la AstraZeneca y todas estas. La de Sinovac tiene uno que tener una cosa que es cómo comparar las vacunas. El infectólogo especialista que ayuda al Ministerio de Salud es nuestro vice de salud, ¿cierto? El doctor Álvarez, que ha hablado mucho también por las redes y también por televisión, como vocero pues, de salud, realmente nos ha explicado que la mejor vacuna es la que le llegue a uno, porque la eficacia, que una vacuna es eficaz, es que nos ayuda en la parte de efectividad a proteger el riesgo de morir. Listo. Entonces, ahí es cuando tenemos que tener cuidado en no compararlas, porque una es una vacuna que fue salida y el estudio de pronto lo hicieron en verano, entonces tenían menos casos de contagiosidad y menos complicaciones. Mientras que la otra, que tuvo un rango menor, estas las sacaron en estudios en invierno. Y en invierno se suman también las otras enfermedades, neumonía, enfermedades previas, las complicaciones del invierno en las épocas en las épocas y en las áreas pues donde hay nevados y nieve en Nueva York, en Europa, en Italia. En esas épocas de invierno obviamente hay más complicaciones y si hacen el corte obviamente vamos a tener más casos de enfermos y más hospitalizados. Entonces de pronto la efectividad era menor comparativa, pero como lo otro hicieron en verano, pues esta tenía menos complicaciones, entonces tenía aparentemente mayor, ¿cierto? Mayor eficacia o efectividad. Entonces, cuando hablamos de vacunas, es bien importante recordar esto, después de la vacuna. Después de vacunados, la primera o la segunda dosis, hay una cosa que es muy tremenda y el ministerio desde hace mucho tiempo está diciendo, pilas, hay que seguirse cuidando, es que estamos tratando de aminorar el riesgo de mortalidad. No que nadie se enferme, porque el virus sigue vivo, no se deje contagiar. Y hay muchas campañas al respecto
¿Por qué sigue el distanciamiento, el lavado de manos, el tapabocas? Porque el riesgo sigue. Y sigue si en caso yo estoy vacunado, pero no uso elementos de protección y me lavo las manos, puedo llevarle un virus que a mí no me va a hacer daño a otro vector, como vector, perdón, a otra persona y puedo contagiar a otros. Entonces, la vacuna no va a evitar que te infectes, no evita que te dé la enfermedad, pero sí te va a dar de pronto leve o que tu infección no sea complicada. Pero puedes, y están diseñados para que no te hospitalice y no te mueras del coronavirus. Lo dice este señor Juan Carlos Cataño, que es infectólogo de esta Universidad de Antioquia. Entonces, hay que ser muy optimistas en la rigor relativo de la eficacia. Los datos de Israel, por ejemplo, es un país que arrancó, como tiene muy poquita población, 8 millones, creo que son, pues, y tenía dinero para comprar, yo las compro a 4 veces lo que son. Eh, y tienen un dinero pues de su economía que es distinta a la nuestra. Entonces, ellos tenían el recurso y tenían la capacidad, tenían la logística, tienen un sistema de salud muy organizado y además tenían muy poquitos pacientes. Entonces ellos pudieron impactar muy rápido y a nivel mundial fueron pues los primeros. Y el impacto positivo ahí mismo se vio que era un impacto, sino en la vida real, que fue muy positivo. Disminuyó entonces la vacunación. En enero empezó y ahí mismo bajó los casos graves en un 97%. O sea, es una evidencia de facto de que sí sirven las vacunas. También tenemos por ahí un gráfico reciente que sacaron del área de infectados en el área de salud médicos de primera línea y bajó inmediatamente después de las vacunas. Obviamente quedaron ya protegidos, quedamos protegidos y estamos menos riesgo de tener complicaciones, que es muy importante. La opinión de expertos es muy clara. Es fundamental para superar la pandemia, ¿cierto? Y en cada una, pues la eficacia demuestra que cualquiera de las vacunas, sin importar el laboratorio, preserva la vida y mantiene la salud con pasos indispensables para regresar a la normalidad. ¿Qué es normal? Es lo frecuente. Pero, ¿qué sabemos realmente de la eficacia de las vacunas a 2021? Está esto, ¿cierto? La comparación que es importante, pues a veces comparar, pero realmente cuando se habla de eficacia y eficacia en casos severos, eso es lo que teníamos que ver mejor, ¿cierto? La Sinovac que dice tiene un 86% de posibilidad de disminuir el riesgo de complicarse, ¿cierto? Igual que la CNK, BioNTech, tienen unos valores pues altos. Esta tiene mayor del 100. Esta tiene riesgos y mitos porque uno de los artículos iniciales en la segunda etapa mostró unos casos de complicaciones, pero fueron 8 casos en 1 millón. Y entonces empezaron a comparar y el riesgo comparativo es mayor con otras cosas. Entonces, cuando comparamos riesgos relativos en el Sistema Mundial de Salud, por puro protocolo hay que reportarlos y se reportan como tal. Si uno se pusiera a leer los extractos de las pastillas y medicamentos, léanselo alguna vez. Ese montón de hoja doblada que uno bota ahí mismo de la caja, sáquenlo y explíquenla. Es tremendo mamotreto y vean los efectos secundarios y posibles riesgos. No se tomaría nadie las pastillas porque los riesgos son tremendos. Pero cuando hablamos de riesgos relativos, es bien importante esta opinión de los expertos. El uso de las vacunas es fundamental para superar la pandemia, lo que estamos hablando, ¿cierto? No le tengamos miedo a las vacunas, tengámosle miedo a la mortalidad y a complicaciones. Realmente son muy seguras, son más seguras que todas las que hemos usado anteriores o más seguras que el Viagra y el Pfizer y otras cosas que han salido que ni siquiera nadie, como en los memes que salían, nadie se ponía a leer el extracto ni las posibilidades de complicación. Pero cuando la probabilidad es relativa con 1 millón, hay que mirar el riesgo de vacuna con frecuencia similar, se depende de la edad. Entonces, la muerte por el alcance de un rayo es de 1 en 1 millón en pacientes jóvenes y en pacientes adultos. Por accidente de tráfico, obviamente los jóvenes están más en la calle, tienen mayor riesgo, ¿cierto? La muerte por accidente o daño por una caída, ¿cierto? Es un porcentaje en 1 millón alto. La muerte por morirse por el coronavirus es muy tremendo, que en los 25 años, pacientes de 25 años de edad, o sea, en los jóvenes, puede ser de 23 en 1 millón, pero en los adultos mayores de 55 es de 800 posibilidades en 1 millón.
O sea, tiene más boletas compradas, el riesgo es mayor, vacunémonos. Y efectos secundarios graves por la vacuna, 11 en 1.000.000, 4 en 1.000.000, casi que cerquita a que le caiga un rayo. ¿A quién de ustedes le ha caído un rayo? ¿Quién de ustedes conocido, familiar, le ha caído un rayo? O sea, la probabilidad hay que verla desde el punto de vista matemático y entonces ahí derrumba el mito, el miedo, el susto y todo este cuento de las prevenciones que hay, de los movimientos antivacunas. Tristemente, hay una sola vacuna, un solo virus erradicado, la polio, pero, y la varicela, perdón, la viruela, ya me equivoqué, qué pena. Pero entonces, esos virus que son erradicados, pues se pudo erradicar porque era población menor, había 4.400 millones en época cuando se acabó, se guardaron los virus y no hay posibilidad ni agente activo en ninguna persona en el planeta. Mientras que para este virus va a ser muy difícil que erradiquemos a la población total del planeta y va a quedar persistente como queda persistente la influenza en alguna persona por allá en un municipio, vuelve y se mueve. Ahora con la movilidad de transferencia que tenemos en el planeta Tierra, es muy fácil que cualquier pandemia se repita cada 10 años o cualquier virus tenga la posibilidad de volverse epidemiológicamente muy riesgoso porque estamos pasando fácilmente de un territorio a otro en 10 horas o 15 horas. Entonces, el que haya, por ejemplo, todavía restos de enfermedad en la área o en la zona subsahariana, o sea, en el África, que tienen un montón de patologías y riesgos, allá tienen un sistema de salud especializado para epidemias y el virus de lo pudo controlar porque hay un montón de ayudas, pero realmente un montón de guerras triviales y otras cosas que haya tribales hace que tengamos riesgos persistentes permanentes de cultivo y persistencia de virus y otras bacterias peligrosas en esa zona. Y mientras haya una movilidad tal en el planeta, es muy difícil que erradiquemos ya virus o bacterias del planeta Tierra. Realmente van a seguir existiendo, vamos a tener pronto riesgos de prevención, pero hay que reforzar lo que llamamos nosotros la prevención y autocuidado. Es lo único que nos queda. Realmente, ¿cómo prevenimos? Los buenos hábitos, el lavado frecuente, el toser y cuidarse si está estornudando, no tener el riesgo de contagio y estar, por ejemplo, cuidando todo lo que llamamos protocolos de higiene y prevención. Todo lo hemos escuchado, leído, visto en el televisor, en los periódicos, en las revistas. En toda parte hemos visto la importancia de eso que es los protocolos de autocuidado. Y sirven no solamente para nosotros, sino para la comunidad en general. El aislamiento controlado de un paciente positivo y su grupo familiar. Todo eso ha hecho contención y mitigación de una catástrofe de tantos pacientes junto al mismo tiempo complicados. Bien importante cuando estemos en casa la parte de estiramiento, relajación, pausas activas cada 2 horas para evitar complicaciones. Esas son lo que nosotros llamamos las nuevas rutinas diarias de lavarnos las manos cada 3 horas, de cuando salimos tener un protocolo de salida y regreso, de tener cuidado más ahora no solo con la superficie, sino mucho más con los aerosoles, con el riesgo de contagio por simplemente estar al lado de una persona cercana que puede estar cantando o hablando duro, y eso solo ya es un riesgo en este momento con este virus todo extraño. Entonces, de todas las rutinas es como el aprendizaje, pero tampoco volvernos obsesivos con ese cuento, porque uno tiene un montón de características de esto de la enfermedad y realmente esto de estar con todo, cuidarse, ¿cierto? Con las recomendaciones, es importante conocer, pues, que está basado en la evidencia. La probabilidad de contagio es mayor si un portador, ¿cierto? No tenemos mascarilla, nos puede contagiar, ¿cierto? Mientras que si todos utilizáramos, baja muchísimo el riesgo de contagio. Ahora se ha visto de que los porcentajes son distintos, depende de cómo se utilice adecuadamente el tapabocas. A veces lo importante es su uso, si usarlo bien, ¿cierto? Limpiarse y hacerse un aseo o higiene previo a manipularlo, utilizar el mascarilla o tapabocas o barbijo, como le digan en cada área de nuestro país, con manipulación de no la superficie anterior, tenerlo como desechable
y si lo va a usar, entonces cambiarlo, de los que son de tela, entonces usarlo adecuadamente. Hay unos especializados, tiene una característica, la parte interna y externa, los otros que son especiales, que tienen un color distinto para afuera y son muy cómodos, pero todos hay que usarlo. Debe cubrir la boca y la nariz, el mentón, ajustarlo para reducir el mínimo espacio entre la cara. No es una pañoleta, no es una mascada, es simplemente un sistema de protección para que el aire que estemos respirando, en caso de que tosamos, quede ahí atrapado, y si la otra persona está hablando o tiene la enfermedad y no sabíamos, por lo menos esta barrera natural evita el riesgo, disminuye la posibilidad de que nos contagiemos. Apenas se utilice, se desecha y se bota. Yo siempre recomiendo rasgarlo o romper estas cosas también para que no sea pues, posible reutilizarlo. Algunas enfermeras, compañeras mías, les hacen con la tijera tin, tin, tin y rompen las cositas. O sea, la idea es no reutilizarlo ni guardarlo. Si se pone que uno estornudó y está con congestión, con cuadro gripal o sintomático, hay que estarlo cambiando porque se humedece, o si de pronto se le cayó y se ensució, pues chao. Tanto que cuando uno va a salir a la calle siempre va a tener una recomendación y llevar uno de reemplazo por si algo pasa. Me acuerdo que una vez nos llevaba y no uno, que afortunadamente llegué allá a la parte donde trabajaba y ya tenían pues su paquete de reemplazo porque se rompió la cosita del soporte y quedó como si no tuviera cómo ponérmelo bien. O sea, son un montón de detalles del uso adecuado de los tapabocas. ¿Cómo es el uso correcto de un tapabocas? Se higieniza uno las manos, se desinfecta, se cubre la mano, la boca y nariz, ¿cierto? Que no deje espacio. Se evita tocar el tapabocas, lo reemplaza por uno si se humedece y se le quita y se desecha adecuadamente. Son recomendaciones básicas. Realidades del tapabocas, ¿cierto? Es lo mismo, ¿cierto? Repasándolo, revisando el mismo proceso. Si tiene unos síntomas, siempre utilícelo. Y no es para ahora, debería ser sido siempre. En Japón, que tuvieron un virus similar hace 8 o 12 años, ya quedó como costumbre en de Corea del Sur, en China y en Japón, en Asia realmente, que han tenido muchas endemias o enfermedades localizadas de estas muy complicadas, ya tienen como hábito andar en la calle con estos aparatos, con estos adminículos, con estas herramientas de protección para evitar el riesgo, para proteger a los demás, para proteger a la comunidad. Entonces, son un montón de rutinas básicas que realmente es bueno saber cuál es lo correcto, cuál es lo incorrecto, ¿cierto? Usarlo en la forma adecuada, ahí está el color para dónde es el para afuera y para adentro, y cómo manipularlo, ¿cierto? Cómo quitarse la mascarilla, que la idea no es estar como veía yo al principio, que todos eran agarrando y agarrando, tenían mascarillas muy inadecuadas y eran a toda hora con posiciones inadecuadas y agarrándolo donde negro cuando lo importante es cogerlo de no la zona contaminada, porque entonces tengo que lavarme, me llevo a la mano todas las partículas de suciedad aquí y me llevo y me rasco los ojos y nada hice, ahí quedamos con un riesgo posible de contagiarnos. Lo otro es el distanciamiento físico. Yo pongo ahí social porque la idea es más el distanciamiento físico real, ¿cierto? En la distancia por la posibilidad del riesgo del aerosol, de que alguien tosa, de que alguien esté como positivo, ¿cierto? Esa distancia que se ha marcado ya como ritual, que es distancia física, es bien importante para evitar los riesgos. Por eso hay estas, en toda parte del mundo, los famosos 2 metros de espacio, por lo menos ha ayudado a controlar, a evitar las complicaciones. ¿Qué sabemos de las otras vacunas? ¿Qué otras vacunas tenemos? Son vacunas sociales, ¿cierto? La vacuna más equitativa es el valorar el trabajo de los otros, lo que tiene que ver con el corazón, la parte de pensamiento positivo, el alma, las dimensiones de sonreír al otro, de ver la calidez, de tener empatía, el acompañamiento solidario, todo este montón de cosas que son actividades de prevención de riesgo mayor
Ahora sí que vemos eso, de tener mucha conciencia respecto a la vulnerabilidad del otro y la compasión. Eh, Sabemos que las vacunas pueden ser también la parte de nuevos retos y nuevos aprendizajes, tener el cuestionamiento de como seres humanos y como humanos de humanidad, liderar en lo positivo, nosotros que tenemos esa posibilidad, dando ejemplo a los otros, con optimismo, ver oportunidades de mejorar y crecer, intervenir en la parte de salud comunitaria y tener mucha dosis de compasión, entrega y disposición. Nosotros somos privilegiados, tenemos capacidades, posibilidades, tenemos una conciencia distinta y abierta. Y es bien importante aprender de cómo tener nuevos aprendizajes, de cómo abrazarnos, de cómo adaptarnos a los cambios que los chicos fueron, obviamente, ahora son expertos en mucha parte de comunicación, de cómo hacer muchas herramientas, de cómo difundir un mensaje prontamente, hacerlo viral y tratar de que siempre sea la parte positiva de la solidaridad, porque hay una cosa que nos preocupa y es esto de las líneas de pobreza. Yo cuando estaba montando y preparando, no estábamos en esta situación tan horrible, pero realmente vi y salió un artículo ese día de lo que es la mitad de la población de Colombia en riesgo de dificultad, ¿cierto? Y uno piensa que esa línea de pobreza monetaria está relacionado con el gasto, pero realmente a veces hay unos coeficientes que muestran que esa línea de pobreza es bien tremenda porque es un riesgo también de salud y en un riesgo social, porque si tenemos poblaciones desatendidas, pues esas poblaciones van a tener un riesgo de tener muchas enfermedades y complicaciones. El presidente global de salud, Emilio Herrera, que es uno de los líderes de nosotros en el área de salud, nos dio la semana pasada una conferencia hablando de esto, de vacunémonos con solidaridad, empatía, entendamos al otro. Y él está en España, él ni siquiera está aquí. Eh, Eso lo dio hace 15 días, tal vez, hace 15 días. Esa información del 30 de abril que me impactó mucho es esto. La información del DANE que ve más de 21 millones de personas viven en la pobreza y 7.4 millones en la pobreza absoluta. Hoy hablaba que estaba haciendo un seguimiento de una abogada penalista y me decía, doctor, pero es que es muy consciente que para nosotros que nos toca ver la humanidad es muy distinto para los que están en sus burbujas, en su finca, en su momento y con todas sus comodidades. A veces muchos de ellos no ven la realidad y por eso no son solidarios ni empáticos. Y tenemos que solucionar esto no en estos 30 días, sino a futuro, en construir mejoras, en construir como posibilidades de tener una población más igual, porque las cifras son, realmente a mí me impactó. Yo a compartir en la parte de nuevos aprendizajes, que este parte del aprendizaje sea en conocernos, en saber de nosotros, en que la mirada compasiva, como dice ahí, es aquella que hace que uno le dé al otro la dignidad de ser mirado. Cuando uno saluda a una persona que está, por ejemplo, en la calle, me acuerdo que nosotros saludábamos mucho a la salida y, y realmente no todas las personas agradecen y saludan al que le está barriendo la calle, al que está haciendo la poda en la calle de la avenida del barrio en Medellín, por ejemplo, y volteaban y decirle muchas gracias. Una vez me gustó, el primero que me salió y me agradezca que está haciendo, yo lo hago porque me fascina, yo soy agricultor, me contó su historia y yo quedé en ese momento como, wow, cómo la felicidad volvió a ese hombre y de una sonrisa fabulosa, simplemente por, gracias por lo que está haciendo, qué bueno, está quedando muy bonito. Así, una jardinera en una calle cualquiera. Y eso es lo que a veces nos hace distintos y hace que el otro tenga esa parte de empatía. Pero hay una cosa que nos impacta mucho cambiando al tema de la mortalidad, y es que como mortales, pues nos morimos todos los días y a todas horas. O sea, somos simbióticos, que esta frase de biosis es vivir, por ejemplo, desde la gestación, vidas juntas, y seres cambiantes que somos de materia de energía. Realmente somos unos seres que tenemos un montón de células que van muriendo. Esto me impactó mucho. Cuando uno habla de la muerte celular, la apoptosis, resulta que al menos 500.000 células en nuestro cuerpo mueren mientras
leíamos esta frase. Más si son glóbulos rojos que se van repitiendo y cambiando. La muerte celular, que se llama apoptosis, es una muerte programada continua de reemplazo y reparación. Es más, nosotros reemplazamos mucho durante el sueño. Cada vez que despertamos somos un poquito nuevos cada día y eso hace que tengamos y comportarnos distintos frente a la muerte. Como Ginás decía, morir es simplemente no despertar, ¿cierto? Nos vamos a dormir y es como si nos muriéramos porque estamos en un momento de letargia y no somos conscientes. Pero la piel, por ejemplo, humana cambia muy frecuentemente y cada 28 días se renueva. Perdemos 35.000 células epidérmicas cada minuto. Eso es 50 millones al día. Y hay una cosa de la simbiosis, que somos parte de todas esas estructuras, es que tenemos en el ADN, como vimos, el 8% de unos virus que nos ayudan a defender, y en el sistema digestivo tenemos una biota, que así le decimos, que tiene una enfermedad y una característica de defensa contra obesidad y otras enfermedades inmunes. O sea, son un sistema simbiótico que son un porcentaje grande de nuestro peso, puede ser hasta de 2 kilos. Solo el 1% de las bacterias hacen que nuestro cuerpo enferme. Solo el 1%. El resto son bacterias que pueden estar junto con nosotros. Y los adultos tenemos una característica y es que las neuronas podemos tener células que se pueden regenerar o se pueden plásticamente cambiar la conexión o crear más conexiones. Es lo que llamamos capacidad de adaptarse, asumir riesgos y cambiar el observador y cambiar como lo que estamos viendo dependiendo de cómo hagamos esa parte de desaprender y reaprender. Es bien importante crear y para ello hay que desaprender y reaprender. Y dentro de los seres simbióticos hay muchas células y muchos seres que tienen esa característica. Y es bien importante como hablarlo como parte de la muerte. La nueva realidad es que hay que vivir el hoy porque somos mortales, tenemos unos signos vitales que teóricamente nos mantienen monitoreando y uno le pregunta a los pacientes cómo está el oxígeno, cómo está el pulso, si tuvo fiebre o no, cuánto fue la temperatura, pero realmente está en el sentir y en el ser de cada uno a través de todas las actividades que uno hace, el vivir. El vivir es hacer, el vivir es crear, el vivir es rezar, meditar, reír, orar, compartir con otro, estar tratando de tener como contacto y comunicación con los seres de la familia. Antes de decir a alguien te quiero, tenemos que querernos nosotros mismos mucho, porque a través de la autoestima es que generamos procesos de superación para poder ayudar a otros. No perder la esperanza, no pasar como Mutis en su discurso de 1924 para México, la desesperanza, que es tremendo, sino vivir alegremente, no dejar que la vida sea solo lo negro, solo las noticias de televisión. Me acuerdo que nosotros nos prometimos no volvamos a ver noticias, listo, cancelamos. Y el estrés bajó porque no estábamos constantemente inundados con información negativa y a veces manipulada, a veces tergiversada, a veces mostrando solo una parte y eso hace que uno se cree tensiones, estrés y otras enfermedades concomitantes. Pensamos a veces demasiado en lo que pasó, en lo que pasará, cuando lo importante es cómo estamos hoy en el presente. Mucho de lo que hablan en el mindfulness, que es como cómo está nuestro estado actual, cómo estoy yo hoy. Entonces, hay un montón de emociones positivas que cambian nuestra energía y nosotros somos energía. Todos podemos sentir emociones, entre ellos, pues, una muy famosa que es el miedo, que se despierta a veces desde el punto de vista de la propaganda política y se maneja como método de manipulación de las masas y los miedos crean a veces esas oportunidades de manejar, conducir y llevar hacia X cosas. Pero realmente hay que tener cuidado en los estados de ánimo que realmente estamos pensando nosotros y cómo reaccionamos, cómo tomarnos un momento para verlo desde afuera y ver cómo nos afecta o no. Revelar el sentido, el amor, la solidaridad, todas estas cosas positivas en la ley de pensamiento dominante, en el cerebro que puede crearse, la verdadera capacidad de dar que somos humanos hace que bloqueemos estos factores de las sustancias químicas que regulan nuestra vida. Tenemos un ciclo que llama el ciclo circadiano, que es como todo lo que activa de día y todo lo que activa de noche. Y estas hormonas de comportamiento
está aquí explicado. Entonces, cuando uno tiene muy buen, por ejemplo, un abrazo, una sonrisa, el pensar positivo en una cosa, ver una cara bonita, una imagen chévere, y eso, escuchar música, la musicoterapia, hacer ejercicio, salir a caminar, disfrutar del día de sol que está iluminado, cualquier cosa positiva genera una cosa que se llama serotonina. Y junto con la dopamina crea unas respuestas a veces que son estímulos positivos, pero que si se refuerzan desde el punto de vista de evitar la miedo y el temor, van a ayudarnos a controlar. Entonces, la disminución de ellos hace que a veces se tengan, por ejemplo, cuando está uno muy bajito de serotonina y dopamina, va a tener alteraciones como de preocupación o depresión, que ya es una enfermedad. O si tiene demasiado esto, puede estar como tan alborotado que está casi esquizofrénico. O cuando hay furia, se aumenta la noradrenalina y las adrenalinas, que son las hormonas del estrés, de la respuesta rápida, de la respuesta, por ejemplo, ante el miedo, del terror, la respuesta de huida o la respuesta de salir corriendo, o la capacidad de una viejita o abuelita, tener la posibilidad y fuerza que no saben de dónde se cayó junto con el niño y agarrarlo, levantarlo y sacarlo debajo de una cosa y levantar un objeto pesado, obviamente después va a quedar fundida, pero esa la dio, por ejemplo, la suprarrenal cuando marcó todas esas sustancias del estrés, la adrenalina y la noradrenalina, que tienen la característica de al mismo alborotar y estimular. Entonces, cuando hablamos de energías positivas, estamos hablando de químicos que están dentro de nuestro organismo, que algunos se producen en la amígdala y en el sistema amígdala cerebral y en las otras estructuras del. Entonces, es bien importante pensar en que somos mortales, pero entonces verlo como una actitud positiva, como parte como distinta a la cultura tanatofóbica que tenemos. Mientras los mexicanos lo ven distinto, los hindúes lo ven al otro extremo, ellos hacen celebraciones y para ellos es como un paso más. Entonces hay que tratar de ser positivos. ¿Cómo somos positivos? ¿Cómo damos las gracias? ¿Cómo apreciamos lo que nos rodea? ¿Cómo agradecer en cada instante, en el presente, en el hoy? En tener la posibilidad de estar vivo hoy y poder compartir con otros. En tener la posibilidad de compartir ahorita cuando hagamos el conversatorio y preguntemos y hablemos al respecto. Cambiar la forma de pensar, ayudar a los demás, rodar de personas positivas. Todo esto hace que tengamos como una gran responsabilidad dejar de ser víctimas, porque ahí es donde decidimos, ¿cierto? Con estas frases de Lao Tzu, cuidar tus pensamientos porque convierten en palabras, cuida tus palabras porque se convertirán en acciones, cuida tus acciones porque se vuelven hábito, y cuida tus hábitos, se convierten en carácter, y tu carácter se convierte en tu destino. Y es bien interesante ver que realmente lo que hemos construido desde cuando estamos pequeños y en el colegio, en nuestro grupo de barriada, en las mismas actividades que hacíamos en el colegio, lo que fuimos, yo fui cantante de coro y eso me ayudó a sacar un poquito la timidez y a permitir cuando estábamos en la universidad, como ya estaba en los coros de la universidad, cuando nos decían, hey, ¿quién quiere hablar? Y si me señalaban, y bueno, trágale. Y fui superando cada vez, por ejemplo, el ser introvertido tímido, porque a veces está uno con inseguridades, miedos, temores y cosas, y si lo va superando, va construyendo distintas realidades a futuro. Y todos somos eso, momentos de cambio, introspección y proyección. A veces somos reactivos ante esas cosas que hacemos o respuestas primarias que damos nos está mostrando más como lo que verdaderamente le tenemos pánico o miedo. Y todo eso a veces hay que trabajarlo hacia la visión positiva, aprender de todas estas cosas. Aprender mucho. Hay una frase de Nikola Tesla: si deseas descubrir los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Y realmente todos somos acción, somos energía. Y esa actitud positiva que le pongamos hace que muchos obstáculos pasen a ser retos superados o aprendizajes. Y eso es lo que los reto yo hoy, de que tengamos de pronto la plasticidad cerebral, la capacidad de crear nuevos rumbos, la capacidad de cambiarnos, la capacidad de tener retos y aprendizajes nuevos. Y todo eso es lo que tengamos en nuestro cerebro, nuevas interconexiones
y van hacia el área de la memoria visual, recordar un aroma, hacer una experiencia nueva, y eso aumenta la capacidad del cerebro para entender y realizar actividades, y también aumenta una cosa que son los sistemas de defensa, nos hace más felices, pero también más, menos vulnerables y susceptibles a las enfermedades básicas, nos hace más sanos y nos da una realidad distinta. Por lo menos, si todos vamos a morir, que moramos felices. ¿Cierto? No es la búsqueda eterna del hedonismo, pero la idea es tratar de ver que hasta haciendo el ejercicio físico de sonreír, que los reto a que se rían todos entre sí, con su cámara o sin cámara, la idea es que la sonrisa alivia el estrés, mejora tu sistema inmunológico, baja la presión sanguínea, la risa por una cosa de la parte visual, memoria del cerebro, es contagiosa y se repite por replicación, te hace ver mejor y exitoso, te ayuda a ser positivo, cambia nuestro humor, te hace lucir más joven, funciona como anestésico natural y nos hace más atractivos. Entonces la tarea de hoy es buscar el lado positivo de las cosas y reírnos, ¿verdad? Hasta de las situaciones más difíciles. Porque a veces hay que trabajar con esto de la nueva realidad y es que quiero ser durante esta enfermedad del COVID, ¿cierto? Pasamos de la época en que estaban todos saliendo corriendo a comprar papel higiénico, ¿cierto? La zona del miedo a la zona del aprendizaje, conocimos muchos miedos y temores, aprendimos a salir, aprendimos a que había que salir y ir a atender pacientes y entonces me dieron un elemento de protección y fui allá al centro médico y me entregaron una caja con cosas y casco y guantes y trajes de plástico que nos sudaba mares y todo el cuento, pero aprendimos y superamos y encontramos que había una parte que es bien importante trascender hacia la zona de crecimiento, que es nuestro reto de hoy, ¿cierto? Los nuevos aprendizajes. Tenemos todavía dudas y miedos de las vacunas, ahorita podemos hablar de eso, pero hay encuentros en propósitos, en talentos, en ser empático, en buscar maneras de adaptarnos a los nuevos cambios, en ser tolerantes, en si aprendimos a tener en la etapa de los crecimientos que hemos tenido en la vida, a mantener estados emocionales de contagiar esperanza o positividad y practicar esto bien importante del agradecer diario. A veces rezamos, a veces hacemos meditación, a veces yoga, mindfulness, lo que sea. A veces vemos actividades que nos agraden y nos ponemos comedia y nos reímos un rato con Big Bang Theory, cualquiera de esas comedias que a veces conocemos, escuchamos música o leemos un libro, tenemos varios libros leyendo, o sea, estamos viviendo la mortalidad diaria con un espíritu muy distinto. Entonces, es bien importante cambiarnos a nosotros mismos, retarnos en estos cambios como seres inteligentes que somos para posibilitar una respuesta bien interesante. Hay un videíto de cómo lavarnos las manos. Ahí les dejo el nombre, Daniel Katie Han. Después les voy a mandar, si es posible, a vuestra secretaria, Z. Andrea, estos dos videos para que los puedan compartir con todos y los vean, que es bien, bien chévere. Aquí no nos funcionó, este tampoco, mira. Vamos a ver si deja. No, no deja. Ok, no importa, después se los mando. Lo importante es aprender de lo que hemos visto hoy. Hemos visto parte de anatomía, transmisión y epidemiología, hemos visto la parte humana, la humanidad y cómo nos impacta, la parte del reto del conocimiento frente a las falsas noticias, la parte de vacunas, el reforzamiento en prevención y autocuidado y la nueva realidad de que somos mortales para tener una vivencia en el hoy. Listo. Pasemos a esta última parte que es preguntas y dudas. Abrimos micrófonos o alguien quiere moderar. Bueno, los vamos entonces a invitar a que levanten la manito y también pueden escribir por el chat. Por aquí entonces vamos a esperar un momentico, si alguien quiere compartirnos algo, pues mientras tanto darles muchas gracias, muy interesante todo este contenido.
Y bueno, esperamos que nos volvamos a encontrar en una próxima, ¿cierto? Seguro que sí. Bueno, no sé entonces si alguien quiere intervenir, alguna pregunta. Estuvo corriendo para que alcanzáramos porque pensé que no íbamos a No, pero alcanzar. estamos súper bien de tiempo, estamos súper bien de tiempo, muchas Sí. gracias. Bueno, no sé si alguna mano levantadita no va por acá. Vamos a esperar entonces, o si alguien quiere dejar algún comentario en el chat. Protestas, inquietudes. Bueno, tengo la primera Dale. valiente, doña Ángela Prieto. Ella nos quiere Sí, compartir algo. Adelante, doña Ángela. claro. Buenas tardes. Hola, No, buenas tardes, Ángel. Bienvenida. Gracias. quería preguntar sobre la protección de los ojos, no solamente de la boca y la nariz, por lo que usted llama de aerosoles, sobre todo donde hay conglomerados o, perdón, aglomeraciones o por ejemplo en el ascensor, si es necesario también proteger los ojos. Realmente solo en un ambiente que haya una exposición muy alta de carga viral, o sea, en una unidad hospitalaria de área respiratoria, en un CRUE, en un CRE o en una unidad de cuidados intensivos, si esas enfermeras, personal médico asistencial y intensivistas, intervencionistas y neumólogos deben utilizar, y nosotros también usamos unas máscaras especiales de protección. Pero en general, en la comunidad en general, no es tanto el riesgo de que el virus pase desde la córnea a la zona del vitrio y luego se ingrese por ahí. Normalmente se adhiere a una superficie que es la parte nasal y la mucosa faríngea porque es húmeda y tiene una temperatura distinta adecuada como reservorio muy fácil para las enfermedades virales. Muy distinto, pues si lo tocamos y nos refregamos el ojo, podemos contagiarnos, pues si nos tocamos la boca o chupamos un dedo, pues después de estar en la calle, obviamente uno no hace eso, ni me lo imagino, pero bueno. Pero cualquier otro componente de elementos de contagio, realmente el riesgo mayor es del punto de vista nariz y mucosa faríngea. Ahí es donde está el riesgo. Ok, muchas Entonces no es gracias. tanto, no es de utilizar a toda hora en la calle, pues gafas especiales. Yo quería comentar sobre ese miedo que usted habla, sobre todo al comienzo de la pandemia y del aislamiento, eh, y todas esas tips que usted habla que son tan importantes pues para uno ir superando esas situaciones eh, de temor o de crisis en algún momento. Y muchas gracias pues por toda esta información que está muy valiosa. No, muchas gracias a ustedes por participar. Es Muchas bien gracias. importante reforzar eso de los tips y está en todos la posibilidad de que tengamos esa mirada positiva y compasiva y también personal, ¿cierto? El ser positivo es bien importante para crear nuestros mejores ambientes y está en uno el cambiar. Esto es lo que estaba de pronto reforzando, ¿cierto? No, Así sí, es. muchas gracias. Tengo por acá otra Doctor pregunta. Daniel. Gracias, Ángela. Sigue Lina Palacino, Sí, estamos en orden. Sigue Lina, luego sigue Marta y continúa Socorro. Listo, vamos en ese orden. Entonces, Lina, adelante. perfecto. Gracias, Uli. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias Buenas porque tardes. muy interesante toda esta información. Parte de todo esto que usted nos dice y como el susto que tenemos todos, porque yo creo que esto ya se nos volvió algo que es complicado de que cómo vamos a volver a estar otra vez en el manejo de nuestras vidas cuando esto pase, porque como usted dice, esto va a ser largo, habla usted del 2023 todavía. Sí, Y la parte de las comunicaciones, digamos, sobre todo los noticieros, yo soy una de que me ha alejado mucho de eso porque uno debe estar informado, pero a uno lo matan también tanta información y los noticieros se pegan demasiado de esto. Y la parte emocional de nosotros, del ser humano, ¿cómo vamos a volver a recuperar esto? Porque
pues yo soy una persona positiva, pero sin embargo tengo cierto temor en pensar porque yo sé cómo voy a actuar yo, pero no sé cómo va a actuar el otro, ¿cierto? Entonces Ujú. siempre le va a quedar a uno como, no sé si es una especie de psicosis, que puede ser, ¿qué podemos hacer nosotros ante esto? ¿Cómo nos van a ayudar la parte, los médicos? Todos nos hablan y nos dicen, pero creo Sí, que es una parte realmente vital. es más bien una neurosis y es normal que todos tengamos miedo. Yo también tengo a veces miedo y es Sí. bueno tenerlo, porque el Ah, miedo qué es bueno. otro sistema de defensa que nos hace estar atentos, estar Ya me no bajando la tranquilizo. guardia y tener la positividad pues de buscar cosas buenas, de cuidarnos. Todos tenemos respuestas distintas ante el miedo y tenemos que aprender a manejarla de forma poco a poco hasta que aprendamos a respetarla. Entonces, cuando uno lo entrenan, por ejemplo, como médicos, nos da muchísimo miedo coger la primera vena, poner la primera inyección, pero repetimos esa actividad como un arte, la atención de atender a un paciente, preguntarle la primera vez. No saben el miedo que nos daba a nosotros, porque es una cosa de una responsabilidad muy alta y el reto de también en las primeras comentarios de cuando uno está hablando con alguien en una videoconferencia, videoconsulta o en la presencial, de cómo en los primeros momentos, como ir enfocando y darse uno cuenta qué es lo que tiene el paciente. O sea, todos tenemos características de comunicación, pero uno aprende con esos retos a manejar distintos como oportunidades de aprendizaje. Entonces, hay muchas maneras de ser positivo y eliminar la energía negativa. Uno de ellos es lo que estabas diciendo, que la energía negativa afecta no solamente a los que te rodean, sino que lo afecta a uno también y limita el potencial de uno convertirse pues en algo grande y vivir una vida plena con un propósito. Y entonces por eso es tan importante que tengamos como, porque la investigación ha mostrado que las personas que son negativas tienen en el transcurso de sus vidas como más retos, más dificultades, y más estrés y hasta más enfermedades. Entonces, cuando uno rompe ese ser víctima y que todo me va mal porque claro es que yo no soy capaz, toda esa mentalidad hay que romperla, cambiarla, hasta tomar la decisión de convertirse en positivo. Y con esa decisión de acción empieza a encontrar con situaciones y personas que también son positivas. Empieza la energía negativa, queda superada en por las positivas y se vuelve como un efecto de bola de nieve. Aunque siempre va a haber pues, pensamientos negativos, miedos, sustos, todas esas cosas, la clave es convertirse uno en positivo porque limita la cantidad de energía negativa que uno experimenta y se llena con más positividad, con todas esas maneras que deshacemos la negatividad que ahorita vimos cuáles eran, ¿cierto? Dar las gracias por todo, apreciar lo que te rodea, tener la posibilidad de reírte más sobre todo de uno mismo. Y entonces cuando uno es muy ajetrado y las cosas están muy locas, se vuelve uno como un robot y esas rutinas hay que romperlas. Y cuando uno está en el proceso, por ejemplo, de estar en los años finales de trabajo, como yo, por ejemplo, pues me faltan, yo ya, no sé, 7, 8 años, no sé, para pensionarme, pero ustedes ya llevan en ese momento, ven el mundo distinto, ya los tiempos son distintos, ya ustedes escogen qué quieren hacer, ya los rituales de las rutinas son diferentes, pero esos rituales y cosas para hacer son los que hacen que tengamos momentos agradables y queramos hacer cosas, el aprender, el estar aquí, el compartir actividades. El otro punto, ayudar a los demás, que hace que veamos las personas líderes como positivas, propositivas, que viven no en la natividad del egoísmo, sino que viven no para sí mismos, sino para hacer efecto en otros. Y si el mundo entero está solo para cuidarse a sí solos, a sí mismos, entonces sería muy difícil como convivir. Realmente nadie convive solo, nadie tiene que yo soy solo y no necesito a nadie más. Eso es una irrealidad, eso es falso. Obviamente todos necesitamos de los demás, pero el cambiar la forma de pensar, el pensar positivo y nuestro mejor entrenador y a veces es nuestro enemigo, nuestro reto, nuestro miedo, porque el cambio empieza desde uno por dentro y cuando uno empieza a ver que puede cambiarlo o puede superarlo, cambia las frases del pensamiento, empieza uno a tener pensamientos positivos, no ser tan duro con uno mismo, la corriente echar la negativa o el ruido interno es muy corrosivo y la próxima vez que tengas un pensamiento negativo lo anota y lo reformula con un giro positivo. Por ejemplo, en vez de pensar no puedo creer que lo hiciera tan mal en la prueba del examen, ay, pensar no lo hice bien hoy, pero esperaba
como esperaba, pero sé que soy capaz y la próxima vez me voy a preparar más, o tomar notas y recordar cuáles fueron para aprender de esos errores. Todas esas cosas hace que uno cambie el pensamiento. El rodearse de personas positivas hace que cree uno más nexos y positividad como natural. Hay unas respuestas naturales y el cambio da miedo, da temor, da mucho susto. Y ya estamos ante un momento de la humanidad de grandes retos y grandes cambios. En Colombia estamos ante unos retos muy tremendos, muy difíciles. Apenas estamos visibilizando mucho de lo que decía la penalista esta mañana discutiendo conmigo. Doctor, es que usted no sabe la realidad, es que de pronto usted como médico está allá en su casa finca y no ve la realidad que nos toca ver a nosotros los penalistas con tantos muchachos matándose que no tienen ni dónde trabajar y para ellos ir a hacer una vuelta, ese es su trabajo. Y yo pues mira, ¿qué es esto tan impresionante? Pero es su realidad de ver el mundo distinto al mundo de nosotros. Nosotros tenemos una visión muy distinta, académicos, profesionales, de pronto con otras realizaciones y otros retos, con otras cosas distintas de visión y objetivo distinto, pero esas visiones distintas y el encontrar la diferencia y aprender a ver qué tan diferentes somos y respetar esa diferencia de pronto nos va a permitir vernos adentros y ver que nos falta trabajar todo mucho por empatía, por humanización, por compartir, por mucho trabajo social, por mucho de aportar. Todos nosotros tenemos conocimiento y tenemos la posibilidad de darlo y a veces no lo hacemos. Entonces ahí es un reto tremendo como seres que podemos entrar en acción y ayudar a los otros. Y cuando uno entra en acción, el estrés negativo se vuelve acción positiva y entonces toma un respiro y tomar con los ojos cerrados respiraciones profundas, hacer muchas cosas, escribir acciones positivas para observar, por ejemplo, ante un problema, escribir cuál es el reto y escribir cuáles son las posibilidades. Todo eso son como herramientas que a veces ayudan a superar. Y lo otro, tomar la responsabilidad de uno mismo, dejar de ser responsable de sus pensamientos es bien difícil. Y es un aprendizaje que seguimos. Yo todavía estoy aprendiendo y aprendo de mis hijos y aprendo de lo que ha pasado y aprendo de las realidades, aprendo de la discusión con esta mañana con otra profesional de otro tema muy distinto que es abogada. Y todo eso nos enseña a cambiarnos y a cambiar hacia los otros. Perdón por extenderme. Muchas gracias. Hable, Lo doctor. sigue Muchas Marta. gracias. ¿Quién más seguía, Lil? Marta, creo que Marta. fallecieron. Buenas Adelante. tardes. Hola, Marta, buenas tardes. Dime. Mire, querido, pues ofrezco disculpas porque no pude estar en toda la charla y no supe si respondieron esto. He querido, pues yo pienso que uno frente al COVID y a cualquier cosa, pues debe actuar responsablemente con uno y con los demás, ¿sí? Sí. Pero he tenido la inquietud frente a las personas que ya estamos vacunados, que ya tenemos inmunidad, según lo que dicen para cada vacuna, como el comportamiento, porque recientemente he escuchado de varios casos de personas que se han agravado estando ya supuestamente con inmunidad y con pues debidamente vacunados. O sea, ¿qué tan cierto es eso estadísticamente? ¿Qué probabilidades hay? Realmente la vacuna sí protege desde el punto de vista bien eficaz, pero esto es lo que hablábamos cuando hablamos de eficacia. Protege, pero no hay mismo. Y muchas personas se han agravado y se han enfermado es porque a la semana después de estar vacunados se fueron para Cartagena. Se fueron para la finca y estuvieron en una rumba con amigos y resulta que ahí de pronto todavía no tenían el sistema de defensa elevado y no tenían todavía el sistema de protección completa. Entonces, es muy difícil saber en qué grado protege a cada individuo, porque todos tenemos un sistema de defensas distinto, ¿cierto? Tenemos características distintas, comorbilidades diferentes, tenemos respuestas inmunológicas después distintas a cada, pues, pero en general, cuando hablamos de efectividad y eficacia, hablamos de esto, mira, todas las vacunas son importantes, pero si uno no se vacuna, el riesgo de una enfermedad grave y morirse es altísimo. La posibilidad de enfermarse y tener síntomas moderados puede existir aun cuando estemos vacunados.
aun cuando tengamos esa posibilidad, mira este porcentaje. La eficacia del 95, 70, 78, 72 varía, depende pues, del tipo de vacuna y también de cuándo tomaron las pruebas de comparación del estudio. Pues decíamos que a veces en los estudios que hicieron en verano, obviamente había menos complicaciones y el porcentaje es más alto, Pfizer, y en cambio otros que tenían un porcentaje más bajito, tenían casualmente que les hicieron en un momento en que estaban en un momento de pandemia con estudios en pleno invierno, con más complicaciones y pacientes complicados. Pero unas vacunas y otras, todas tienen una efectividad muy alta en relación de eficacia de protección contra la mortalidad. Así uno tenga las dos vacunas, se puede enfermar, pero tiene menos riesgos y menos posibilidad de complicarse. ¿De acuerdo? ¿Respondí tu pregunta? Sí, ok, gracias. Listo. La mejor vacuna es la que llegue a tu brazo y todas son muy buenas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Doctor Daniel, yo tengo una preguntita pequeña. En cuanto a las protecciones que debemos tener, como el uso del tapabocas, el distanciamiento con las demás personas, siempre me ha preocupado que en un principio pues la mayoría de la gente y aún muchos siguen haciendo lo que llegan de la calle y tienen que lavar la ropa, que lavan la plata, que pues una cantidad de cosas que yo no sé si eso sí es necesario que lo hagamos, pues, porque eso se vuelve una rutina muy pesada. Realmente no es tanto eso. La verdad que simplemente con lavarnos las manos, usar una mascarilla bien usada y no hay tanto. Por ejemplo, ya está desestimado el uso de cámaras de limpieza, superficies esterilizables y tocar un tapete para desinfectarse. Carreta, ya se dieron cuenta que no sirve para nada. El bañarse y lavar toda la ropa. ¿Quién se debe hacer eso? La enfermera y el médico de urgencias, la persona que está en un ambiente hospitalario con alta carga viral y posiblemente existe con mucha cantidad de virus. Pero normalmente cuando salimos a la calle, desde que estemos utilizando el elemento de protección personal y utilizando la distancia, el lavado de manos y una mascarilla adecuada, no hay que hacer, desde el punto de vista ya real, actual, práctico, todo ese protocolo de cosas que hacíamos, que es más, en la conferencia inicial estaban como protocolos de ingreso y salida de la casa. Todo eso ya se fue a la basura y ya ni siquiera los muestro, porque ya la evidencia científica mostró que no es tanto. Y los virólogos que trabajan con virus hace 20 años nos decían, hombre, tampoco, o sea, si eso fuera verdad, entonces nosotros no podíamos entrar a trabajar con los virus, pues eso está la cosa, el traje, el equipo, nos usamos unas polainas, un vestido y nos lo quitamos ahí, lo echamos a la bota como cuando estamos en un área quirúrgica, que uno sale del quirófano y está contaminado, pues también con sangre y lo bota ahí y se lavan. Y para entrar nos ponemos un traje y una mascarita y un gorrito y un vestido de quirúrgico para entrar a la cirugía y no entrar pues contaminados con la calle. Pero se extremó tanto que se volvieron rutinas casi que, como decía alguien ahorita, neuróticas, obsesivas, que no aportan realmente mucho al proceso de contagio, de evitarlo. Porque es más el riesgo con los aerosoles que con las superficies. Más con los aerosoles que con las gotas. Y con las superficies contaminadas tampoco está muy como demostrado que tenga como una carga muy alta. Realmente la exposición al virus depende de cómo está la respuesta, porque si 80% de la población entra con el virus, lo contagia y ni siquiera se dan cuenta o son síntomas leves, significa que todavía tenemos a nivel poblacional un sistema de defensa muy interesante que responde aún con virus mutados, cambiados y nuevos. ¿Qué significa? Que la humanidad sigue funcionando el sistema de defensa muy bien. ¿De acuerdo? Entonces veámoslo del lado positivo, del lado de que la mayoría se salva y se alivia, así esté utilizando nada o tome gotas de ruibarbo, jarabe y jugo de, ayúdenme ustedes, ¿qué es lo que están recomendando? Gotas de ivermectina, hidróxido de cloro,
moringa, y usted la toma y dice, ah, eso fue, y no la toma y también se alivia, igual que con una gripa. Y entonces uno con o sin intervención del médico, los virus de las gripas son autolimitados, se curan solos. El sistema de defensa del organismo actúa. Confiemos en él. Seamos positivos, propositivos, tengamos energía vital positiva. Sonriamos para mantener el sistema de defensa y no un nivel de estrés a toda hora, porque ese estrés le baja a uno la carga de defensas. Es preferible aprender de eso, ¿cierto? Los virus son muy chiquitos, estamos expuestos todo el tiempo, entran por las vías respiratorias, no entran por los ojos, entran por la mucosa, que es la cavidad que está ahí. La parte húmeda de la lengua, los carrillos, la garganta y la nasofaringe. Por ahí es donde uno se enferma. ¿De acuerdo? Gracias. Y son microscópicos, son chiquiticos y tienen una característica. Está en la duda de que son seres vivos o no. Se replican, se reproducen y se multiplican y tratan de subsistir. Desde el punto de vista de la biología, son seres vivos. Pero desde el punto de vista que son simplemente una estructura de proteínas envolviendo una característica de un RNA que se multiplica y se duplica entre 10.000 y 100.000 réplicas simplemente con entrar a otro tejido para tratar de mantenerse replicando y ser vivo. Y por eso es que muta. Y hay muchas mutaciones. Generalmente hay otro virus que es de muchas más mutaciones, que es el influenza virus, el DNH1N1 también, y todos esos que cuando nos ponen cada año la vacuna, en marzo, estamos protegiendo durante ese año con la cepa para nuestra área, para nuestro hemisferio y para... Me acuerdo que cuando me pusieron la vacuna de influenza decía variedad subcepa, ¿no es qué? Sudamericana. Y le tomé foto, o sea que hay una variante de vacuna para nuestro área. Y cuando estuvimos viendo en Estados Unidos me dijeron, sí, usted está vacunado, pero con la variedad de Colombia. Aquí tiene que ponerse la vacuna antigripal de aquí, tiene que ir al condado. Entonces nos mandaron al condado y fue la primera vez en 2007. Es más, aquí todavía no ha llegado esa vacuna y la vacuna era nasal. Entonces nos dan una cosita y aspiré así. Y aspiraba y uno se chupaba el polvito ese y ya esa era la vacuna. Era lo más raro, loco. Y esa vacuna era la vacuna de influenza para virus de la gripa estacionales de Norteamérica. Entonces, los virus van a seguir y seguirán existiendo, con o sin nosotros. La idea es cómo mirar y cómo responder ante ello desde el punto de vista tampoco con tanto pánico. Lo mostré inicialmente, pues, cómo se produce, cómo se multiplica. La verdad que la multiplicación es tremenda porque se multiplica en forma exponencial y el periodo de incubación es de 0 a 5 o 7 días y a veces la gente sigue asintomática y entonces por eso nos podemos contagiar y por eso es tan importante esto de las 3C, ¿cierto? Todo lo que hablamos, pero realmente es tan exponencial este virus que se contagia tan rápido tanta gente que por eso es que colapsaron los servicios en Italia, en Alemania, en Estados Unidos, en New York, en India en este instante. Y donde no tuvieron de pronto precauciones y dijeron, no usen nada, Trump y Bolsonaro, fue peor. Y en los estados americanos donde eran seguidores de alguien por política, decían, no, aquí no usan mascarilla. Tuvieron mayor letalidad que los que no. Entonces, empezaron a ver que hay cosas que sirven, otras que no, pero tampoco podemos dejar de existir, vivir, salir de pronto, caminar. Cuando uno sale a caminar y está en un ambiente que no está pues al lado con más gente, ni está en un metro, ni en una Transmilenio, ni en una cosa de transporte público, pues puede estar sin máscara. ¿Cierto? Y más ustedes que de pronto ya están vacunados. Tranquilo. O sea, manejen un poquitico más la vivencia en el día y la relación, bajar la guardia, evitar los riesgos, andar con su mascarilla en el bolsillo por si tienen que entrar a algún lugar, ¿cierto? Pero nos han visto a todos de guantes. No, ya se dieron cuenta que no. Por eso, por el mismo cuento de que no se transmite tanto, entonces por eso es que no estamos usando guantes. Pero sí se transmite por vía aérea, por eso que seguimos usando mascarilla. Así estemos vacunados, podemos transmitir la enfermedad a otros, recordémoslo. Y no nos da nada a nosotros, nos da un síntoma leve, ¿cierto?
Listo, perfecto. Por aquí tengo 3 manitos levantadas. Sigue doña Yasmín, Soraya sí. y José Alberto López. Entonces vamos con doña Yasmín adelante. Sí, dale, Yasmín. Escuchamos, cuéntanos. Bueno, no sé si tiene de pronto algún problema con su micrófono. O que lo escriba. Yasmín, si quieres Lo lo puedes puede... escribir en el chat. Bueno, entonces mientras tanto vamos a darle paso a doña Soraya, que ella también tiene alguna inquietud. Sí, claro. Doctor, buenas tardes. Soraya, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por su charla, muy interesante, con información muy buena. Tengo 2 preguntas. La primera, si estuve en un viaje de 3, 4 horas en avión, ¿a cuánto tiempo es prudente hacerme la prueba de PCR para saber si me contagié o no me contagié en ese vuelo? Y la segunda pregunta, la vacuna de influenza, yo siempre acostumbraba a ponérmela año tras año ahí en la empresa. El año pasado obviamente no me la puse, este año no me la he puesto. ¿Es recomendable ponérmela? ¿En qué momento? Sí, Gracias. es bueno colocarse la variedad y la cepa del año en cuestión. Entonces uno espera, normalmente en marzo sale la nueva variedad de la nueva cepa. O sea que ya en ese instante, en marzo o abril de este año, tenemos la que protege para esta subvariedad de la mutación de cada año. Listo, esa es como la época. Y lo de hacerse PCRs rutinarios, tiene, de todas maneras, todos los pacientes tenemos cuando estamos en la ventana inmunológica que ahorita la demostraba, no sé dónde está esta parte, ¿cierto? La incubación. Y como hay muchas personas que pueden estar asintomáticas, entonces a veces no es tanto el cómo y cuánto nos hagamos nosotros los exámenes, porque puede que tengamos la posibilidad. ¿Dónde es que está la imagen de las pruebas? Un segundito ya te muestro, para que volvamos a mirar ahí, del conocimiento, listo, ahí. Entonces, los exámenes que uno se hace, ¿cierto? Muestran cómo está en ese instante. Se marca, por ejemplo, los tiempos de aislamiento cuando sale positivo, no desde cuando estuvo aislado, ni 2 semanas antes del viaje, sino desde el día en que te hicieron. Y si salió positiva, entonces en ese instante es cuando hay que tener, ahora sí, esta. Entonces, cuando hablamos de infecciones, hacerse la prueba antes de tiempo puede dar un falso negativo. Si tú no tienes síntomas o empieza algún síntoma, normalmente espera, ¿cierto?, al día siguiente, y ahí sí en adelante se puede hacer durante ese periodo de tiempo la mayor respuesta positiva confirmatoria. ¿De acuerdo? Pero si estuviste viajando y antes del viaje te tocó hacerte una PCR, una prueba para poder viajar y salió negativa, después esperar un mes y si no has tenido síntomas, pues no, pues el viajar, por ejemplo, en un avión normalmente tiene una recirculación de aire igual a las de los quirófanos. La posibilidad de contagiarse en un avión es muy rara. La mayoría se han contagiado en la fiesta de despedida antes de irse para el avión, cuando ya tenían la prueba negativa, pero se montaron al avión y el día anterior del viaje, el viernes, y volaban el sábado, se reunieron y los despidieron en Nueva York, en Miami, donde fuera, o en España, en Madrid, y ahí fue donde contagiaron. Y a los 8 días están con síntomas. Pero si yo hace 8 días tuve la prueba, sí, hace 8 días tenía la prueba negativa. Sí, pero a ver qué actividad de riesgo. Ay, sí, nos reunimos y nos quitamos la. Y estuvimos, sí, de abrazo y todo, pues claro. Si me venían, me despidieron desde allá. Terminaba el estudio en, no sé qué, en Madrid me tocó varios casos, por ejemplo, y venían y se contagiaron. Entonces, el estar haciendo pruebas por cada viaje lo hacen por rutina de prevención comunitaria a nivel global para evitar seguir diseminando, ¿cierto? Y enfermando a toda la población en el vuelo. Porque si yo estoy sintomático con mucha gripe y tosiendo y me siento y enfermaría a los que están y los que están pues, a menos de 2 metros o cerquita van a estar con un riesgo alto de contagiarse. Si no estuviste en un vuelo de que haya un paciente sintomático y uno asume que todos los pacientes que se subieron al avión tuvieron prueba negativa, la posibilidad de riesgo es mucho menor, ¿cierto? Que estar en una fiesta con primos que no ve uno hace 6 meses, por ejemplo, o un año. Es más el riesgo ahí, ¿de acuerdo? Sí, gracias. Ok. Listo, continuamos con don José Alberto.
Sí, doctor, muchas gracias. Muy interesante todos sus aportes. Me llama mucho la atención, por ejemplo, ¿Sí? ese tema es fundamental, el manejo mental de este tipo de cosas. Quería preguntar, es como una curiosidad, a principio de la pandemia se hablaba mucho de que Medellín estaba desarrollando unos ventiladores para las UCIs, en la de AFIT y bueno, en fin, ¿eso en qué quedó? Finalmente no le dieron la licencia, eso fue un Sí, caso con pasaron eso, todos los doctor. procesos de autorización del INVIMA y, y son unos procesos muy largos. Realmente se han utilizado algunos como emergencia y en caso de un nuevo pico se manejan como herramientas de emergencia y como tal están autorizados para el uso. Igual como con las vacunas las autorizaron de emergencias para el público en todo el mundo, pero hay que hablar, por ejemplo, de las herramientas especiales para el uso. Obviamente es mucho más confiable un monitor de un sistema que tiene un capnógrafo para medir cómo está el acúmulo del CO2, tiene su saturador de oxígeno y tiene medidores de presiones. Todo eso lo hicieron en pruebas especiales y crearon unos ventiladores mecánicos no tan especializados, pero sí que tienen una posibilidad de salvar vidas para usar en caso de emergencia, como si fueran unos ventiladores de combate, para decir en términos como para visualizarlo, y servirán en caso de que requiriéramos, por ejemplo, ampliar y hubiera una nueva se hubiese que ampliar un área hospitalaria con carpas como militares y hacer un hospital militar, por ejemplo, en el estadio de cada ciudad. En esos casos, cuando se reborda ahí se utilizan las medidas que se requieran. Y en ese caso son útiles, salvan vidas. Pero obviamente en este caso que todavía no han pasado todos los procesos, sino como extrema urgencia usarlas, pues en las áreas hospitalarias que se importaron un montón y se compraron otro montón y se pasaron de 200 camas a 400 y luego a 900 y así, pues se están utilizando todos los equipos con toda la característica de que sean 1A con la máxima estándar y no utilizando pues unas de combate de emergencia. ¿De acuerdo? En eso vamos, en eso quedó. En caso Listo, de que muchas salgan gracias. mucho más baratas y les pongan una estructura muy linda y cosmética, puede ser que ellos, a través de las universidades que estuvieron trabajando, pues hagan todo el proceso de crear su patente y los puedan vender al mundo o a otros lugares de pronto con una economía con menos restricciones con economía de difícil adquisición a precios mundiales y puedan Muy vender bien, eso muchas gracias, doctor. comercialmente, pero van a ser pues distintos, ¿cierto? No las marcas famosas pues que se utilizan en los sistemas de los hospitales intensivistas, que son cosas muy especializadas. Son monitores computarizados muy como si fuera un avión. Entonces tiene un montón de cosas, reglas, y botones y vainas y presiones, sensores. Eso es un mundo tremendo, como las máquinas de anestesia que me tocó conocer hace 30 años unos, y cuando conocí otras pregunté por una que me dijo, no, eso ya no lo Muy bien. usamos, y ya hasta los remedios son distintos y más purificados y los medidores son distintos, o sea, va en un desarrollo muy tecnológico. Y obviamente los producen en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos y en otras partes que tienen tecnología. Nosotros tenemos café y carbón y petróleo y bases, cosas básicas, y ellos tienen tecnología, como Israel. Israel vende tecnología y le vende y recibe miles de millones de dólares, entonces puede comprar vacunas 4 veces el precio. Le pongo el precio del doble. Entonces, obviamente, les vendieron primero a ellos. ¿Sí me explico con ese ejemplo? Sí, señor, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, por aquí tengo la última pregunta y es de Yasmín. Vamos a ver si ella entonces activa su micrófono. Sí. Hola Yasmín, puedes activar tu micrófono y hacer tu pregunta. Bueno, no, parece que no. Yo le pedí que si desea también nos puede escribir por el chat para que podamos utilizar también ese recurso. Bueno, no veo como más preguntas. No sé si hay algo más como que agregar o alguien que desee. Zulami,
Hola, ahora sí. Yo quería preguntarle al doctor lo siguiente. Claro. Si en este momento están colocando la vacuna contra la influenza, ¿cuánto tiempo debe esperar uno para ponerse la del COVID? Porque todavía no nos han llamado. Entonces, ¿El si uno se virus? coloca esa, sí. El La virus de la influencia. influenza Sí. virus. No es Si mala ya la influencia. están colocando, ¿y Sí, ya cuánto la están tiempo uno poniendo. tiene que esperar para colocarse la del COVID? Entre vacuna y vacuna, uno siempre espera que haya un mes, mientras el sistema de respuesta inmunitaria activa 3 a 4 semanas, lo que decíamos. Igual, después de la primera dosis de anti-COVID, uno espera 3 a 4 semanas y en algunas es más tiempo, ¿cierto? 28 Y días. porque Pero uno espera un tiempo para no confundir el sistema inmunitario, para enfocarse en ese virus y que produzca todas las defensas y no que estemos a menos de que estemos con una polivacuna. Cuando se pone en el mismo día, en el mismo momento, las polivacunas que son la heptavalente, hexavalente, bueno, y las vacunas que le ponen a nuestros chicos, nietos y pequeñines, ahora están inventando vacunas que son muchas en una sola dosis y en un solo momento. Cuando se ponen el mismo día, tiene ningún problema. Cuando se ponen en días distintos, mejor esperar un tiempito, una ventana de respuesta inmunológica o defensas. Y hablando de vacunas, es bien importante aclarar algo. Las vacunas, por ejemplo, tuvieron una característica muy especial y es de que tuvieron voluntarios a montones para hacerse las pruebas científicas. Entonces, lo que se demora 8 a 12 años, lo hicimos en 8 o 12 meses. En vez de tener 10.000, voluntarios hicieron 80.000 voluntarios, entonces hicieron pruebas en 50.000. Y así a 25.000 le pusieron la dosis y a 25 no le pusieron nada y no sabían cuál de los dos. Se llama estudios de doble ciego, que ni el médico que le ponía la vacuna ni el paciente sabía si le pusieron o no. Y algunos poquitos se enfermaron, obviamente los que no tenían la vacuna se enfermaron más y los que tuvieron la vacuna se enfermaron apenas 5 de cada 100, por ejemplo. Entonces eso habla de la eficacia del 95% de algunas vacunas, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de estudios científicos, es bien importante acordarnos que el mundo cambió y que los estudios comparados por pares se volvió como comunicados de prensa y por eso hubo tantos miedos con el comunicado de prensa de tal cosa o con una revista muy famosa que se llama The Lancet y metió las patas gigantemente por primera vez en la vida porque hasta el momento el único estudio publicado en una revista revisada por pares fue una de academias que salió pues en Lancet, pero tristemente el mismo Lancet cometió un error muy grande y fue sacar un informe de un protocolo sin haber hecho todos los protocolos de control de que si era científico, de que la estadística sí estaba revisada, de que los estudios tuvieran significancia estadística, o sea, una P menor de no sé qué, pues que es la parte estadística que uno hace cuando hace estudios. Y el más relevante fue el escándalo del estudio de la hidroxicloroquina en Lancet, que fue una situación que alteró la visión de confianza en esa revista. Y está todavía en veremos cómo va a afectar la forma de hacer ciencia y comunicarla en el futuro, cómo comunicamos esa información, cómo hacemos que la información científica que tiene que ser mucho veraz, confiada, confirmada, proporcionar datos concretos y estudios de casos publicados con referente y fuera de eso les hacen comparativos con otros pares para poder definir que son científicos. Eso va a cambiar en el mundo porque es muy distinto sacar una información de noticias, que son opiniones, a ciencia que tiene que estar basada en la evidencia, que tiene que tener una característica de que sea confirmada y que tenga unos estudios grandes que lo confirman. Por eso las grandes páginas, JAMA, Lancet, Nature y todas estas cosas hacen estudios comparativos para definir y darnos cifras. Y uno ya cuando ve cifras, dice cosas, ven, si todas tienen un porcentaje más del 60%, son buenas y ayudan en esa parte del proceso. Ya cada una son distintos tipos de virus y vectores, pero lo importante finalmente es confianza en la ciencia, confiemos en nosotros mismos, hagamos cambios en nuestra mentalidad positiva y creemos la posibilidad
posibilidad de construir un nuevo mundo para nosotros y para nuestro entorno. Tenemos posibilidades muy grandes porque tenemos muchas cosas buenas y no pasemos por ese riesgo del miedo, del susto, de por experimentar otra vez todas esas cosas que sentimos, porque tenemos muchas posibilidades de controlar estos factores de riesgo finales. ¿De acuerdo? No he podido bueno, gracias médico. Que esté bien. Ahora sí, al fin puede salir. ¿Alguna Listo, otra sigue pregunta? don Edgar Santiago Arevalo, tiene una inquietud. Sí. Muy buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes, Néstor. Bienvenido. Cuéntanos. La pregunta es la siguiente. ¿La aplicación de la vacuna le puede a uno afectar la parte como sentimental? No hemos visto ningún ¿por qué lo digo? que ¿Por qué mi pregunta? Porque a mí ya me aplicaron las 2 dosis y en el periodo de cuidado de los 5 días me dieron muchos deseos de llorar en las 2 ocasiones.